decíamos en el comienzo, en la presentación de este programa, siempre es un privilegio recibir a Álvaro, bienvenido, pero mucho más en un día en el que estamos hablando de operaciones. Y si hemos vivido operaciones a nivel internacional cuando estamos hablando de política, ¿no? Sí, fue un poco la idea, ¿no? Usar la consigna para conocer cosas que pasaron en el mundo y no sentirnos tan particulares, ¿no? Estamos en estos días viviendo un poco ese clima y en verdad hay ya muchas referencias. Podríamos incluso ponerlas en un marco más amplio que son campañas sucias, ¿no? Y las campañas sucias existieron siempre, o sea, siempre. Lo que pasa que ahora hay herramientas nuevas y hay, digamos, sobre todo una herramienta muy particular que son las redes. Entonces, antes las campañas sucias eran más explícitas y sobre todo más identificadas con personas que a través de los medios públicos u otros mecanismos, digamos, era evidente que estaban haciendo eso. Las redes han traído un escenario mucho más complejo y no hay que sorprenderse tanto, ¿no? Porque ¿cuál es la combinación? Por un lado, crear noticias falsas, y se usa un término que se llama fake news, pero digamos, traducido es noticias falsas. Eso también existió siempre, pero claro, con el mecanismo de las redes tiene un nivel de difusión y sobre todo un nivel de secretismo en el sentido de quién las produjo, que es mucho más complejo de lo que pasaba antes. Exacto. Incluso eso a veces se hace público en los medios tradicionales y a veces no. Y esto es muy importante entenderlo, porque estamos acostumbrados a que se note mucho cuando es público, cuando lo toman los medios públicos y, como está pasando hoy en Uruguay, se transforma en un tema de discusión y más transparente, pero en algunos de los ejemplos que yo voy a poner, no termina de ser público y circula a través de nuestros celulares, porque se segmentan los públicos y tiene un impacto increíblemente directo en la decisión de la gente. Y ahí, cuando existe o no existe la injerencia de los medios de comunicación masivos, ¿profundiza o no? Porque es una de las cosas que se habló en este caso, ¿no? Que el que haya tenido una visibilidad en los canales de televisión, en los medios de prensa serios, eso también puede ser como a favor, pero también cuando se hace público así y se manifiesta, también aparecen las otras voces. No, yo no tengo duda, Tania, que es clave que tome estado público y que, ¿por qué se llaman medios? Porque median entre la información y la gente. Y ustedes, que tienen la profesión de periodistas, no permiten que cualquier cosa se pueda decir sin repreguntar, sin investigar. Las redes no tienen nada de eso. Cualquiera dice cualquier cosa y después veremos. Entonces, y cualquiera puede ser Cacho 1, 2, 3, 4. Total, pero claro. Exacto. Y entre otras cosas no existir y haber sido. Sí. Pero lo más importante, y por eso voy a traer dos casos, que es la elección de Estados Unidos con Trump y de Brasil con Bolsonaro, que ellos evitaron los medios masivos para no tener que argumentar, para no tener que discutir, para poder decir cualquier cosa sin que nadie se las discutiera. Entonces, es muy importante entender esa diferencia y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno generaliza y termina diciendo como si todo fuera lo mismo. No es lo mismo las redes que los medios de comunicación. No estoy diciendo que los medios de comunicación también no reproduzcan por momentos, y en este país nos pasa, dependiendo qué medio. Yo acabo de escuchar esa reacción de un vecino, lleno de prejuicios, digamos, sobre este canal. Entonces, hay toda una situación en donde tampoco es que los medios, separo los periodistas de los medios, pero hay intereses económicos, digamos, hay capacidad de influir en los medios tradicionales también a partir de recursos económicos sobre la orientación de las políticas, pero al final hay una mucha mayor garantía del tratamiento de las noticias y los ciudadanos nos enteramos de otra manera a través de los medios que a través de las redes. Ahora, voy a poner solo 4 ejemplos, porque hay miles de campañas sucias muy recientes, entre comillas, los últimos 15 años, que son increíblemente determinantes, de cosas que van a pasar a la historia. O sea, no estamos hablando de algo que, bueno, pasó y no ocurrió nada, o bueno, sí, perjudicó a una persona. No, estamos hablando de historias que cambiaron el futuro de algunos países. El primero y el caso más emblemático, ¿se acuerdan? El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ni más ni menos, ¿no? La decisión de un país entero de abandonar un bloque que pertenecía a su historia. Al día de hoy se siguen arrepintiendo los ingleses de haber hecho eso. ¿Qué pasó? Todos los medios en ese momento, incluso los partidos políticos, salvo una minoría radical de derecha,
incluso los sectores económicos, decían, no, nos tenemos que quedar en la Unión Europea. Sin embargo, en el plebiscito salió a favor de que se fueran. Y tuvo que ver con la primera experiencia de una campaña de este estilo, de noticias falsas a través de las redes. En ese momento solo funcionaba Facebook y fue increíblemente eficaz cómo se segmentó al público y se le llegaba a determinados públicos diciéndole esto es malo para el Reino Unido, mejor salir. O sea, entonces no hubo encuesta que lo adivinara, porque como no era pública la discusión, no tuvieron cómo registrar lo que estaba pasando en la cabeza de la gente. Claro. Sin embargo, se demostró que habían logrado un mecanismo nuevo para influir en la decisión de las personas y finalmente, hasta el día de hoy, el Reino Unido está afuera. Brexit tiene que ver con eso, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Tremenda consecuencia, geopolítica, porque lo increíble, que para que eso ocurriera hubo una alianza entre un millonario inglés que puso más de 15 millones de euros para esa campaña, una cosa que está prohibida en Inglaterra. El Kremlin, aunque no lo puedan creer, hubo una influencia rusa y una empresa que le va a sonar, Cambridge Analytica, que fue de ni más ni menos de Stephen Bannon, que empezó a ser famoso a partir de ahí, o sea, el interés de un sector de la ultraderecha norteamericana. ¿Por qué? Porque ahí fue el experimento para que meses después ese mismo mecanismo se aplicara en la elección de Trump en Estados Unidos contra Hillary Clinton. Es decir, experimentaron allí, luego lo llevaron a la elección en Estados Unidos y aparece la sorpresa, porque recordemos, nadie imaginaba que Trump podía ganar una elección. Porque decían, no puede ser que este personaje, diciendo las cosas que dice, actuando como actúa, pueda ganar una elección. La clave, ¿cuál fue? Usar ese mecanismo. Él no debatía públicamente con Hillary Clinton porque lo hubiera destruido. No hubo casi un debate público. Él lo que usaba era las redes y una estrategia de desprestigio de Hillary Clinton acusándola justamente con noticias falsas. Yo te iba a consultar eso, Álvaro, ¿no? ¿Qué pasa justamente la única herramienta, digamos, que tienen, o al menos que la Constitución en algunos países, digamos, legitima para que lleguen a los medios tradicionales, es decir, el debate? Porque los debates también se miente mucho y también creo que en el debate sale mejor parado el que chicanea, es decir, el que más cumpleaños de 15, el que más bar tiene, y no de repente el que argumenta mejor o el que dice lo que realmente figura en su plataforma política. No basta con corroborar lo que pasó en el debate en la República Argentina, o sea, todos los candidatos diciendo cosas fuera de la realidad. ¿Qué pasa cuando se lo lleva así a un ámbito, digamos, más formal, entre comillas, y aún así siguen mintiendo o al menos siguen llevando de las redes ese tipo de lenguajes a la televisión? Está bien, el debate público no es el único mecanismo de comunicación, ¿no? Hay muchísimos. Yo estoy tratando de poner los que son más públicos con estos que circulan de una manera más anónima. Claro. Entonces, yo no voy a hacer una, digamos, defensa de los debates como si fuera el único mecanismo. Obviamente, dependiendo de cómo actúa cada uno de los candidatos en un debate, también la gente puede sacar conclusiones. Se miente mucho menos en los debates que lo que son las redes. Es casi imposible una fake news, una noticia falsa en un debate, porque eso después tiene repercusiones incluso legales, mientras que por el lado de las redes no. Entonces, yo insisto mucho, por ejemplo, lo más eficaz en el caso de la elección esa entre Hillary Clinton y Trump, no fue tanto el desprestigio, que algo lograron, sino el incentivar a que no fueran a votar determinados sectores. O sea, se crearon personajes, por ejemplo, hubo un personaje famoso que convocaba a la comunidad afroamericana a no votar diciendo que estaban usando a los negros, era textual, ¿no? El odio a Trump está manipulando a la gente y está forzando a los negros a votar por Hillary Clinton. No podemos recurrir al mal menor, es mejor no votar. Estoy hablando de millones de mensajes que hicieron que cayera como nunca la votación de ese sector, que era proclive al Partido Demócrata. Entonces, no es solamente una cuestión de desprestigio, sino de cómo haces que baje la votación del otro para incentivar. En Estados Unidos vota poca gente, a veces hasta menos de la mitad de la población. Entonces, con eso logró ese triunfo que, repito, también igual que el Brexit, no hubo ninguna encuesta que acertara, no hubo ningún pronóstico de los grandes medios de comunicación. Trump hablaba en contra de esos medios, llegó a decir que Hillary Clinton era parte de una élite poderosa y que todo el sistema estaba a favor de ella. Entonces,
Estos personajes son muy buenos para eso. Voy al tercer caso, que es un caso que se conversó muy poco en Uruguay, pero es increíble cómo afectó la historia de un país, el plebiscito por la paz en Colombia. Pasó ese mismo año, 2016. ¿Se dan cuenta? Una decisión trascendente para un país, que era superar la guerra y avanzar hacia la paz. Nadie podía creer que la gente votara que no al acuerdo de paz. Era que estás votando a favor de que siguiera la guerra. Bueno, ganó el no a la paz. ¿Y ahí cuál fue la estrategia? Ahí la estrategia fue también, a través de las redes, crear la idea de que el plebiscito y que el sí implicaba un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que se estaba discutiendo. Al punto de que un pastor evangélico, y que fue el que tuvo más repercusiones, dijo que era un pacto satánico ese acuerdo. Y logró que las comunidades evangélicas militaran a favor del no. Tan es así que finalmente, pero esto tardó, hubo un fallo judicial diciendo que se había influido tanto en la opinión pública que no valía la elección. Lo que pasa que ya se había logrado en ese momento superar con un nuevo acuerdo, mucho peor que el que se plebiscitaba. Entonces, ¿se dan cuenta la potencia que tiene esto si logra que gente que está sufriendo por la guerra se convenza que es mejor mantener eso que ir a la paz? Y el colmo, no, hay más, ¿no? Pero quiero terminar con el de Brasil, porque es la aparición de otro personaje muy simbólico en esto, que es Bolsonaro. Tampoco nadie daba 3 pesos por decir que Bolsonaro iba a ser presidente. Y sin embargo, funcionó. Funcionó. Brasil 2018. Competencia Fernando Haddad, porque Lula estaba preso, y Bolsonaro como el candidato disruptivo, ¿no? Para que tengan una idea, claro, Brasil, ¿no? Se llevó al extremo la mentira. Al extremo, extremo. Para que tengan una idea. Se decía que los niños de 5 años pasaban a ser propiedad del Estado y por lo tanto cambiaban de sexo. Eso era un WhatsApp. Ahí aparece WhatsApp. En las anteriores que nombré no estaba todavía WhatsApp. Esa campaña circuló en Brasil junto con otra que mostraba a Fernando Haddad distribuyendo mamaderas eróticas en jardines maternales. Aquí vuelve a aparecer, como en Colombia, y eso habla de América Latina, el factor religioso. Entonces, las iglesias evangélicas, que son enormes en Brasil y movilizan a millones de personas, decidieron que la campaña tenía que ser en contra de Haddad y a favor de Bolsonaro, que era el que iba a cuidar a la familia, a los valores. Bueno. Entonces, es tremendo, pero esto fue así, y el resultado electoral, que de vuelta nadie podía creer que Bolsonaro ganara, no había encuesta que lo diera, en primera vuelta ni siquiera aparecía como un candidato posible. Aparecía primero Haddad y después el candidato que hoy es el vicepresidente de Brasil, Alckmin. Entonces, se influye elecciones de cosas tan importantes como las que acabo de nombrar. Un plebiscito en Inglaterra, sacando a Inglaterra de la Unión Europea, las elecciones en el país, la potencia del mundo, Estados Unidos, una decisión tan trascendente como la paz o continuar la guerra en Colombia, o una elección del gigante de América Latina que es Brasil. 2 malas noticias. En ningún caso, incluso el de Colombia, que luego hubo una decisión judicial, esto logró revertirse. O sea, siempre llegamos tarde. Siempre llegamos tarde. Esto va más rápido que la capacidad de la justicia o del propio sistema político de reaccionar. Segunda mala noticia, lamento decirlo, no estamos vacunados en Uruguay contra esto. No, vemos 2 cosas en común, ¿no? En todas ellas hay un conocimiento como muy importante de dónde duele, de dónde hay que atacar, ¿no? Muy estudiado. Muy claro. estudiado. Y por otro lado, el componente económico. Y se me viene el caso Orsi. Sí. ¿No? Justamente no fue cualquier mentira, justamente una agresión a una mujer trans, abuso, o sea, saber dónde pegar. O sea, el manto de duda está porque hay antecedentes en el continente muy cerca de este tipo de prácticas. Sí, sí, sí. Y además... ¿Por qué no nosotros? Pero, Tania, otra comprobación de que no estamos vacunados es que una parte de lo que acaba de ocurrir, ocurrió fuera de Uruguay, contratando empresas que lograron, en México está comprobado, eso se estudió, se pudo ver que hay una forma de haber amplificado la noticia. No es solo lo que ocurrió que vimos, claro. Se hizo una distribución a través de las redes usando, digamos, mecanismos fuera de Uruguay para que se amplificara. Y esto, repito, es lo que pasa en todos los casos. No estamos viendo nada nuevo, solo que creíamos que en Uruguay estábamos
a salvo de eso, como creíamos que estábamos a salvo de la pandemia, del dengue, del cambio climático, y resulta que el contagio, en todos esos sentidos, también vale para esto. Y por lo tanto es imposible creer que más allá de las particularidades de Uruguay, como cada uno de estos casos tiene sus particularidades, nosotros tenemos que estar atentos a eso para que no ocurra. Ojalá el sistema político reaccione, para eso tiene que haber un financiamiento, porque esto tiene detrás recursos. No nos creamos esta idea de que se le ocurre a una, en este caso a dos mujeres, hacer esto y es un hecho aislado. No, acá hubo muchos recursos económicos para llegar al extremo que se llegó de difusión en las redes de este caso. Y por lo tanto, yo no voy a ponerle un título a eso, como vos escuché recién que decías, acá nadie habló de una operación política partidaria. Es más, estuvo en este mismo estudio Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, diciendo que no acusaba a ningún partido, que él estaba seguro que no había un partido detrás. Ahora, eso no quiere decir que no haya una operación política, incluso con recursos económicos, y por lo tanto con intereses de influir una elección, eso es clarísimo, sino por qué va a pasar en este momento y con esa persona. Entonces, 2 más 2, ¿no? Ahora, en este caso lo que traía aquí es que veamos que esto ya tiene antecedentes y que podríamos aprender. Y seguramente hemos aprendido muchísimo de esta experiencia y en esta columna tuya, como siempre, Álvaro. Muchas gracias. Te esperamos en 15 días. ¿Cómo no? Siempre es un placer escucharte. Y nosotros nos vamos con otro, que es un placer escucharlo, porque Fito, ¿estás por ahí? Fito está por acá. Me encanta. Y Fito tiene una última duda. Ninguna de estas situaciones tiene repercusiones judiciales. Es decir, cuando hay financiación, hay intencionalidad, hay mentira comprobada, ¿nunca terminó en alguien preso, alguien...? No. Tiene repercusiones, pero llegan tarde. Por ejemplo, para que tengas una idea, el caso de Brexit todavía está investigándose por la influencia rusa, por la influencia norteamericana, pero no tuvo consecuencias de que alguien terminara preso.